Los libros infantiles, creo yo injustamente, suelen estar cargados de prejuicios. Se dice de ellos que reproducen con cierta frecuencia miradas tendientes al estereotipo, algo que en parte puede tener razón, considerando ciertos libros, series y películas a los que sí les acomoda esa forma de representación. Pero tal vez eso sea una mala literatura infantil, o mala literatura y ya, algo que siempre ha existido a lo largo de la historia. Por fortuna, hay autores que saben evitar los clichés, o al menos han sabido darle un matiz creativo a sus obras, quedando en nuestra memoria para siempre. Y eso era uno de ellos que quiero hablarte hoy. Alguien cuyo nombre tal vez no recuerdes de entrada o no suene del todo familiar, aunque sus ficciones con seguridad has llegado a conocerlas, sea ya por los libros o las adaptaciones que se han realizado con el tiempo. Hablo de Roald Dahl, el autor de obras infantiles de renombre, como Charlie y la fábrica de chocolate, El fantástico señor zorro o Las brujas, por dar algunos ejemplos, sin olvidar el libro que quiero reseñar en esta oportunidad, que es de mis novelas favoritas en este ámbito. Quédate a escuchar ahora un episodio más de otra jornada del podcast. Lo que sigue es la ficha técnica de lectura. Título de la obra: Matilda, escrita por Roald Dahl en 1988 y publicada en español por Alfaguara, gracias al trabajo de la traducción de Pedro Barbadillo Gómez, en un libro de tapa blanda de 180 páginas. Las ilustraciones, por su parte, corresponden a Quentin Blake. Matilda, nada menos, la adelanté como una de mis obras predilectas en lo referido a las llamadas novelas infantiles. Aunque siendo honesto, conocí esta historia por la película del año 96, esa producción de culto que pese a contar con baja recaudación, es recordada hasta hoy, entre otras cosas por la excelente actuación de Mara Wilson y Danny DeVito. Y ya sé que no es este un canal para abordar lo cinéfilo, pero uno recuerda aquellas cosas que nos acompañan durante la infancia. Me acuerdo concretamente del humor. Había una crítica por un lado, pero era su mirada satírica lo que se volvió atrapante. Elementos exagerados, valiéndose de los juegos de la fantasía, los que estaban al servicio de una historia con la que además era posible identificarse. Entonces se transformó con rapidez en una película a la cual volverse hacía sencillo. Sin embargo, fue con el tiempo que me enteré del libro en el cual se basaba la historia, así como también de su autor, despertando mi interés en su mirada. Ahí estaba el origen después de todo. Una novela que en el fondo habla de la infancia vulnerable, más allá de los decorados psicoquinéticos que el autor sabe trabajar para no quedarse en una lectura de conmiseración. Empatizamos con la protagonista no desde la pena, lo hacemos desde una conexión más auténtica. Queremos que le vaya bien en su historia porque vemos su potencial. Roald Dahl nos hace amar a Matilda. En principio porque es una mujer brillante, lo que podríamos entender hoy como una niña prodigio. Con esto aviso que entraré al argumento, pero descuida que no planeo ningún tipo de spoiler alarmante. Aunque siendo riguroso, si el libro es del 88 y la película del 96, no sé qué tanto quede por ocultar acá. Como sea, retomo la historia. Acá seguimos los pasos de una niña de poco más de 5 años que a temprana edad desarrolla habilidades muy por sobre la media. Esto gracias al amor a los libros, junto a sus propias condiciones, y no a causa del apoyo de sus padres. Es más, ellos son un lastre para explotar su potencial, y la historia va mucho de eso. Sea ya en casa o en su escuela, vemos cómo la niña se abre camino gracias a su talento, pese a las dificultades de redes disfuncionales o un sistema que alienta poco las infancias. Una novela feminista con propiedad, entiendo, empoderando a personajes que hace décadas se caracterizaban eminentemente desde la caricatura o desde la preconcepción de damisela en peligro. La mujer como personaje que carece de características para experimentar un cambio y por ende requiere la asistencia de otros, por lo general de un varón o un grupo que la acabe socorriendo. Pues acá vemos algo distinto. Matilda precisa de redes, pero no para ser auxiliada, sino para alcanzar su potencial. Lo que parece imposible con dos padres sumamente negligentes y una directora de escuela cuyos métodos de mano dura asfixian. Acá la prosa del autor plasma a cabalidad, gracias a la hipérbole, lo tóxico que pueden ser algunos adultos para la niñez. Con una visión, diría, que es un tanto retorcida. Las fuerzas antagónicas no están hechas para tenerles cariño. De hecho, parte de la biografía del autor parece dejar en evidencia indicios de sospecha hacia los adultos. Lo que naturalmente plasman sus libros, en este libro en concreto. El papá de Matilda, por ejemplo, refleja al personaje ventajero o viejo zorro. Ese tramposo al que hoy le diríamos winner por escalar socialmente o que se mantiene a punta de pillerías. Él vende autos y repuestos en un taller, pero apenas unas páginas bastan para que como lectores veamos sus tretas, las cuales son fustigadas por la protagonista. Ella da lecciones. Matilda está lejos de ser un personaje sumiso.
Ella castiga, da escarmientos y no se queda callada, algo destacable para la literatura escrita a fines de la década de los 80, porque quizás hoy parezca habitual esa voz alta en las mujeres, pero antes no. La historia está contada desde la óptica de una niña transgresora. En ella encontramos también el referente moral de la novela, ya que el autor, más allá del uso de la tercera persona, está narrando desde esa posición. Asimismo, es el lugar desde el cual se plasma el amor por la literatura. Ya en el primer capítulo, sin ir más lejos, vemos el gusto de la protagonista por la lectura, lo que también nos conecta a nosotros con los libros, como los de Charles Dickens, Jane Austen o Orwell, por citar algunos. Solamente algunos, porque en verdad la lista en el capítulo es larga, y son todas lecturas que hace la niña cuando está descubriendo su fascinación por estos autores clásicos. Autores que yo al menos con 5 años nunca imaginé leer, pero que con el tiempo sí fui valorando. Gusto que Matilda comparte con otro personaje clave en la historia, uno secundario pero vital para ella. Hablo de la señorita Honey, o la señorita Miel, si estás más acostumbrado a la película, y es la única personaje adulta que se aleja del molde caricaturesco y con el cual podemos conectar desde la empatía. Se trata de una buena profesora respetuosa con los niños, lo que encuentra su antítesis perfecta en Trunchbull, o Tronchatoro si prefieres, acaso la gran villana del relato. Mientras una es joven, amena, la otra es tan ruda como tosca, avasalladora como pocos personajes llegan a serlo. En la novela creo que queda mejor retratado el desprecio que la directora siente por Honey, aunque tampoco diría que la película del 96 lo haga mal, solo que se centra más en los malos tratos hacia los escolares. En cuanto a su más reciente adaptación, no me gustaría referirme, no he visto la película así que no tengo nada que decir al respecto. Lo importante aquí es la construcción de personajes definidos y claramente diferenciados uno del otro. Esto puede que guste a algunos lectores, me refiero a los arquetipos marcados donde los malos son muy malos y los buenos son muy buenos, pese a que difícilmente podríamos poner en esa categoría a Matilda. Recuerda que no es un referente de comportamiento impoluto. Ella rompe reglas con tal de perseguir un sentido de justicia, así que tampoco se trata de un personaje de una sola capa. Sus poderes o milagros, como llama el libro, provienen del enojo, de la frustración. Cuando Matilda está feliz prescinde de ellos. Si tienes en mente la película ya sabrás a qué acciones me refiero en uno u otro sentido. Si no, estoy seguro que cada evento quedará grabado porque es lúdico y narrado con agilidad. Es una obra que puede ser leída muy rápido, cuyas ilustraciones, imagino, suman otro ingrediente que un niño o adolescente podría disfrutar. Ahora bien, como adulto lo digo, considero perfectamente aconsejable su relectura. Tengo la idea de que volver al libro tras revisionar la película del 96 o la del 2022 si fuera tu caso, permite ahondar en los temas principales, temas nada amables desde luego. Roald Dahl nos muestra una ficción que grafica el maltrato, la incomprensión y aislamiento de las niñas y niños en algunos hogares o escuelas. O sea, acá lo vemos en clave cómica, pero no deja de ser una muestra de violencia en la escuela como método pedagógico, una realidad que 2 generaciones pasadas de seguro vivían casi a diario, y tal vez con cierta lupa hoy día podríamos seguir encontrando. También, a modo de tema secundario, se observa una crítica al proceder inescrupuloso de los villanos en la historia, cuyas consecuencias elijo omitir para no contar más de la cuenta, pero está claro que no hay un premio para ellos, como si se valora la inteligencia y el buen corazón al final del día. Vuelve a escuchar este programa y accede al resto de los contenidos visitando mi canal en YouTube. Otra jornada extraordinaria. Suscríbete y activa la campana. Así las cosas, no es para nada extraño que un libro como Matilda haya crecido en popularidad con el pasar de los años. Son tiempos hoy donde su mensaje está mucho mejor entendido e integrado. Y que bueno, es un libro que no pretende perpetuar a la niñita buena, sumisa y objeto de malos tratos. Hay una denuncia a ese tipo de familias quizás más comunes antes, en el pasado, pero que ojo porque pueden seguir existiendo. Y lo hace con una ficción de empoderamiento, entre una niña y una mujer que no incurre en el príncipe todo virtuoso que venga a salvar el día. Son ellas las importantes. Gracias a un texto eficaz, breve y en clave episódica, que sí es algo propio de las novelas infantiles. En ese sentido, creo que en la forma es sumamente tradicional, pero en el fondo transgrede de convenciones a veces preconcebidas y que a nivel literario cada vez carecen más de valor. Así que para ir finalizando, yo añado lo siguiente: leamos más a este autor, sigamos sus ficciones a veces un tanto retorcidas pero que apuntan a cosas trascendentes mediante la ironía y el sarcasmo.
Si te gustó el episodio o quedaste con ganas de saber más de este autor galés de origen noruego, un día me gustaría hablarte de su historia y cómo ha permeado en sus libros. Pon en comentarios si quieres ver esa clase de contenidos en el canal. Yo, por mi parte, no tengo nada más que agradecer que estés una vez más del otro lado. Y si es tu primera vez en el canal, te pido que te suscribas. En este espacio podrás encontrar reseñas de libros, lecturas de cuentos en formato de audiolibro y una serie de contenidos más que voy a dejar en la descripción del video. Me despido esperando que esta misión haya sido de tu agrado. Si fue así, dale like y comparte el contenido en tus redes porque permite llegar a muchas más personas que gustan de los libros y la literatura. Nosotros nos escuchamos en una siguiente misión. Esto fue Otra Jornada del Podcast. Y a ti, que te quedaste hasta el final del video, te voy a recomendar la lista sobre literatura infantil que he subido al canal. Estaré feliz si hay algo en ellos que sea de tu agrado. Nos vemos en el siguiente.